Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de NStore. Hoy en esta ocasión vamos a explicar de forma sencilla cómo funciona el protocolo de Helium. Vamos a utilizar una analogía sin tantos tecnicismos para que las personas que tienen un hotspot pero realmente no saben cómo funciona, las personas que están todavía entrando, sepan más o menos de forma sencilla cómo funciona. También explicaremos los porcentajes, qué porcentaje se lleva cada actor de todo esto y también cómo afectará esto después del HIP 55, antes y después, quién se lleva este porcentaje y ahora quién se lo lleva. Antes de iniciar, te invito a que le des like al vídeo si te gusta, que te suscribas y que comentes si no te quedó claro algo o si realmente solo porque te gustó el vídeo. Entonces vamos a iniciar. Si te das cuenta, tengo en la pantalla una imagen. Esta imagen tiene varias personitas. Después le vamos a poner nombre de Helium acá, pero la idea es entenderlo a partir de esta analogía. Como te repito, esto no es totalmente con tecnicismos, es para entender el concepto, ¿vale? Entonces, imagínate la primera persona, esta que estoy marcando acá. Esta, esta persona reta a otra persona, ¿vale? Otra persona al azar le reta y le dice, hey, mira, grita un mensaje, ¿vale? Entonces, esta persona dice, vale, lo hago, voy a gritar este mensaje. Entonces viene esta persona y grita el mensaje. En este caso el mensaje sería el triángulo perfecto no existe, ¿vale? Esta persona grita y van a haber personas dentro de que van a escuchar, por ejemplo, podrían ser sus vecinos o alguna persona que está ahí en la calle, ¿vale? Estas personas van a escuchar el mensaje, escuchan este mensaje y entonces se ponen de acuerdo de alguna forma y cada uno es el después, se ponen de acuerdo y se lo transmiten a esta persona a decir qué mensaje recibieron. Si el mensaje es correcto, se podría decir que es válido todo. Si por alguna razón alguna de estas personas escucha el triángulo perfecto, sí existe, por ejemplo, ya el mensaje no es el mismo. Entonces, esto sería inválido, ¿vale? Entonces, este es un poco el concepto. ¿Vale? Una persona reta a otra, esta persona grita a esas personas después regresan con esta persona que lo retó y le cuentan lo que han escuchado, ¿vale? Este es el concepto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Helium? Lo vamos a poner acá. Aquí ya pondremos nombres de lo que tú seguramente escucharás muchas veces y también vamos a ver después los porcentajes. Este retador, como te digo, esto es antes del HIP 55, ¿ok? Antes del HIP 55 estaba un hotspot, aleatoriamente retaba a otro hotspot mediante algunos algoritmos que tenía Helium, retaba a otro hotspot diferente, obviamente. Aquí puse diferentes marcas solo para hacer de cuenta de que son hotspots diferentes, ¿vale? Esta persona, este hotspot, le hace un reto y esta persona hace el beaconer. Esta persona es el retador o lo que en inglés sería el challenger. Y cuando esta persona manda el mensaje, en términos de Helium se le conoce como beacon, pero en español se llama baliza, ¿vale? Cuando este hotspot manda la señal en su zona, manda una baliza, hay varios hotspots que están intentando escuchar esta baliza, ¿vale? Entonces, a estas personas se les conoce como witnesses o testigos. Estas personas, si escuchan la baliza, eh, se le llaman testigos, ¿vale? Cuando tienen todo esto, regresan el mensaje y se lo regresan a esta persona inicial. Obviamente, como te digo, esta es una analogía. Aquí serían mensajes o señales, por así decirlo, que mandan mediante la antena y estos hotspots deberían de recibirlo. Para todo esto hay ciertas reglas, claro, por ejemplo, que el beaconer, esta persona no debería estar a menos, por ejemplo, de 300 metros, debería estar más de 300 metros, si no, se podría invalidar. También otras cosas que podría afectar es que el mensaje no se reciba correctamente, también sería inválido. Por ejemplo, que la baliza no se reciba correctamente. Ahora bien, si te das cuenta, todos estos actores por realizar cada uno de estos pasos se lleva un porcentaje
Los testigos se llevan el 20,08%, el beaconer, el que grita, el que hace el que envía la señal, se lleva el 5,02% y el retador se lleva el 0,9%. Esto era antes del HIP 55. Después del HIP 55, ¿qué es lo que pasa? Un nuevo actor entra en esta figura, en esta imagen, que se llama validador. Seguimos a la tercera y última imagen, que es donde aquí en lugar de que el hotspot realiza el reto, ahora lo va a realizar el validador. ¿Qué se va a diferenciar un validador a un hotspot? Bueno, que en principio un validador tendría un equipo más sofisticado y más potente para realizar estas acciones, por la cual ya no lo realizaría el hotspot. Es por esto que en el HIP 55 tú ya no necesitas, por así decirlo, la blockchain, porque el validador va a realizar esta función. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que el validador se va a llevar este porcentaje. ¿Ok? Entonces, estos son los porcentajes y ahora tú te preguntarás, esto no suma 100%. ¿Dónde está el 100%? Lo vamos a analizar acá. Vamos aquí a los documentos de Google, a los documentos en Helium. Lo puedes buscar en Google, igual te lo dejo en la descripción. Yo aquí ya lo he traducido en español. Originalmente está en inglés, pero no basta más que un clic derecho y traducir al español. Aquí en esta tablita tú puedes ver todo el porcentaje que te hemos hablado. Hasta el momento hemos visto esto. Es el retador que se lleva el 0,9%, que ahora se lo llevará el validador. Los desafíos, el que hace el desafío, el 5,02%. Estos números los vamos a ver después. Los testigos, el 0,08%. Y aquí hay otros actores, grupos de consenso y fichas de seguridad. Vamos arriba para entenderlo. Aquí, los grupos de consenso, ¿quiénes son? Dice, dividido en partes iguales entre los validadores. Entre los validadores se llevan esto, que son los grupos de consenso. ¿Ok? Estos también están responsables de los bloques de minado. Y los tokens de seguridad se otorga directamente a Helium. También otros inversores de la red que poseen tokens de seguridad. Entonces, esto, tú como dueño de hotspot, no mirarás estos porcentajes, ¿vale? Van directo a Helium, que ellos realizan otros proyectos e invierten en la red o ya ellos deciden, ellos analizan en qué invierten este porcentaje, podrían, ellos ya es cuestión de ellos, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, aquí está una parte esencial del proyecto. Esto es una parte muy esencial del proyecto para que sobreviva futuro. Se llama transferencia de datos de la red. Helium está diseñado para que se conecten miles, millones de sensores a tus hotspots para esta cobertura que tú estás generando. Es para que sensores se conecten a él. Por ejemplo, los patinetes, estos de Lime, en principio, estos se conectan mediante este protocolo. La idea es ir generando más ideas, más ideas que utilicen la red. Algunos piensan en collares para perros. Si tú tienes un perro, que tu perro tenga un collar que se podría conectar. Por ejemplo, hay también sensores de puertas, ¿vale? Entonces, cuando se tengan un montón de sensores, estos sensores generarán, por ejemplo, se tendrán el 35% de los rewards, será gracias a la transferencia de datos. Mientras tanto, si esto es cero, si tú en lugar de utilizar 0,9, 5,02, 20,08, lo podríamos hacer acá fácilmente. Aquí están unos cálculos que yo tenía antes. Por ejemplo, tú pones, por ejemplo, el 2,11, tú sumas el 11,78, el 47,11 más el 6 más el 33, te da el 100%, ¿vale? Entonces, aquí ya puedes ver los involucrados, cómo se reparte el pastelito, cuánto se genera de HNT al mes. Aquí te lo dice, 2.500.000 HNT por mes. Cada 30 bloques, que se le conoce como epoch, aquí está traducido a época, pero es epoch en inglés. Cada epoch tú recibes, bueno, se reparte en 1736 HNT. Esto ya son reglas de 3. Pero acá lo que te decía, aquí están los porcentajes, cómo va distribuido este 0,9% a partir del HIP 55 va hacia el validador. Y básicamente es esto. Espero que te haya gustado el vídeo.
Si te das cuenta, no usamos tantos tecnicismos, era un poco más entender el concepto. Si te quedó duda en algo, si no entiendes algo, si piensas que algo no es así, coméntalo, lo debatimos, porque al final esta es la idea, que vayamos construyendo todos, eh, vayamos construyendo todos la red, ¿vale? Entonces, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like si te gustó, coméntanos y no dudes en escribirnos si tienes alguna duda en nuestros grupos de Telegram, Facebook, Instagram, bueno, Discord y otras cosas, ¿vale? Hasta pronto. Chao.